Vale, vamos a comenzar, chicos y chicas, con la clase de hoy. A ver, entonces, un poco lo que decía Emma ahí en la caja de chat, ¿por qué es eso que las personas se saltean las cosas y no tienen resultados? ¿Y por qué está mal saltearse el tener un servicio y pasar directamente a tener un infoproducto? Bueno, hoy vamos a ver todo eso. Hoy vamos a ver justamente en esta breve clase de hoy, más que una clase... como las anteriores, que es muy pesada en teoría, es más una clase como para optimizar las anteriores, ¿ok? Entonces, no es tanto una clase de por sí, sino es justamente, como dice su nombre, un ajuste. Y en esta clase vamos a ver ajustando la frecuencia de tu mensaje. Y eso significa que vamos a ver básicamente cómo ajustar todas tus variables para tu éxito, y esto es una mentalidad que tienes que incorporar hoy para tener éxito mañana. Y esto es un pilar dentro de tu negocio, y esta clase es, como todas las clases de esta semana, súper importante. Por más que sea una clase corta y por más que estés acostumbrado a clases de 2 o 3 horas, no la tomes como una clase que no sea importante. ¿Ok? Así que bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las métricas de tu éxito, que es básicamente cuáles son los pilares o los gatillos que puedes ir moviendo en tu negocio cuando no generas los ingresos que quieres, y cuando no estás teniendo grandes resultados en tus ventas, ¿ok? Y luego también vamos a ver cómo entender tu frecuencia y qué es tu frecuencia. Vamos a ver cómo entender las etapas de compra de las personas y cómo utilizar eso a nuestro favor, que de hecho esos son los fundamentos de los funnels. Y vamos a ver de dónde surgen justamente los funnels, porque si entendemos la historia de dónde surge algo, podemos optimizarlo y trabajarlo mejor. Y luego vamos a ver la validación en tiempo real, que es cómo salir a validar en nuestro mercado todo esto que vamos a hablar, ¿ok? Así que bueno, básicamente lo primero que tenemos en la clase de hoy es las métricas de tu éxito, ¿ok? Y quiero que entiendas lo siguiente. Tu negocio tiene ciertas métricas, ¿ok? O ciertas palancas que puedes mejorar, ¿vale? Y básicamente esas métricas o palancas son las siguientes. Y debes entender esto, que no acaba y que está en constante mejora. O sea, estas métricas de tu negocio están en constante mejora. Y estas son las métricas, más allá de métricas específicas, voy a ponerle las métricas de base, de la base de tu éxito. Porque obviamente tenemos un montón de métricas. Más adelante, ¿no? Más adelante vamos a tener... por ejemplo, las métricas de cuánto nos cuesta un anuncio, cuánto nos cuesta un registro, un montón de métricas más técnicas. Pero estas son tus métricas o pilares de tu éxito, ¿vale? Y básicamente son, bueno, de hecho voy a cambiarle el nombre y voy a poner los pilares. Los pilares. Los pilares de tu éxito como consultor o coach. Y es básicamente los siguientes. Es tu nicho, ¿ok? El problema que resuelves para ese nicho, la oferta que le ofreces a ese nicho para resolver su problema, y el mensaje que utilizas para comunicarle la oferta a ese nicho y que entienda que puedes resolver su problema. Entonces, son 4 pilares, ¿vale? Son 4 pilares para tu éxito, que es nicho y problema, ¿ok? Oferta y mensaje. Y de hecho, esto lo podemos poner en algún sentido juntos. Podemos poner la oferta y mensaje como algo juntos, ¿ok? Y podemos poner el nicho y el problema como algo también en conjunto, ¿vale? Entonces, el nicho básicamente es tu avatar, a quién estás apuntando. Y tienes que entender que cuando tienes estas 4 cosas bien en tu negocio, no hay forma de que falles. O sea, si estás haciendo estas 4 cosas bien, vas a tener resultados. Entonces, primero tu nicho, a quién te estás apuntando. Eso lo debes tener claro, y debes ser una persona que coincida con todo esto, que esté todo esto alineado. O sea, todo esto tiene que estar alineado. Tienes que pensarlo en esta manera, ¿ok? Tienes que pensar a tus 4 pilares de esta manera. Tienes que pensar en nicho, ¿ok? Y tienes que pensar en problema, y después tienes que pensar en oferta y mensaje, ¿ok? Y esto tiene que estar alineado, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tener el nicho de, no sé, puedo tener el nicho de, vamos a poner un nicho, vamos a poner el nicho de personas que son entrenadores personales,
¿ok? Ya son entrenadores personales. Entonces, imaginémonos que el nicho son entrenadores personales. Esos entrenadores personales son personas que ya están súper fit, ya no necesitan consejos de dietas. Entonces, imagínate que en vez de resolver el problema que es más grande para ellos, que es básicamente el problema no sé, de ganar más dinero o conseguir más clientes, nos ponemos a resolver el problema de bajar de peso. ¿Ok? Entonces, eso es un problema que no tiene sentido resolver. Entonces, el problema va a estar desalineado. Puede ser que el nicho esté bien, pero el problema esté desalineado. Y después la oferta, obviamente, va a estar mal y el mensaje va a estar mal. ¿Por qué? Porque no va a importar la oferta y el mensaje que pongamos si el problema para el nicho no es el adecuado. ¿Ok? Entonces eso es como la primera variable, el nicho y el problema. Luego, por ejemplo, vamos a decir que básicamente tenemos el nicho y el problema bien. ¿Ok? Tenemos esto bien, tenemos el nicho adecuado, que son los entrenadores personales, y tenemos básicamente el problema adecuado que estamos resolviendo, que es, por ejemplo, ayudar a entrenadores personales a obtener más clientes con funnels, ¿ok? Pero la oferta que les ofrecemos por ahí es un programa de coaching 1 a 1 en el cual tengan que hacer ellos el trabajo. Y por ahí descubrimos que los entrenadores personales no quieren hacer el trabajo. Entonces, la oferta va a estar desalineada y no va a estar en frecuencia con lo que mi nicho quiere, ¿no? Y puede ser que el nicho del problema sea el adecuado, pero el problema no va a ser el adecuado. Entonces, bueno, ¿cuál es la oferta que tengo que decirles? Bueno, básicamente la oferta que tengo que decirles es, ok, yo hago todo el trabajo por ti, me encargo de hacer el servicio de agencia, ¿no? Entonces ahí lo que hago es poner una oferta que esté alineada con el nicho y el problema. ¿Okay? Nicho, problema y oferta. Y luego lo que tengo que hacer es el mensaje. Entonces, yo puedo tener el nicho, el problema y la oferta adecuada, pero si yo no logro transmitirlo con un buen mensaje, las personas no van a prestar atención. Entonces, puedo tener el nicho de entrenadores personales, puedo tener el problema de conseguir más clientes, puedo tener la oferta de servicios de agencia, de funnels, pero si yo tengo un mensaje que no es el adecuado porque no tengo un vehículo azul, porque no sé transmitirme, por cualquier otra cosa, ¿ok? Imagínate que le digo, bueno, yo soy una agencia de marketing que te va a conseguir más clientes con funnel marketing, ¿ok? Nicho, problema, oferta, pero luego no sé comunicarlo, no sé hacerle entender a la persona que yo puedo hacer eso. Y no sé hacerle entender que yo soy su vehículo para llevarla de un punto A a un punto B. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, lo que va a pasar es que la persona no va a prestar atención a la oferta que yo tengo, ¿ok? Y no voy a tener muchos más resultados. Entonces eso es un poco básicamente lo que tengo que alinear. ¿Cómo lo alineo? Bueno, obviamente en base a la investigación puedo obtener una idea de cuáles son sus dolores, cuáles son sus problemas, todo eso, y hablarle a esos dolores y problemas, ¿vale? Entonces ahí lo que hago es alinear todo esto. Ok, entonces ahí ya tendría nicho, problema, oferta y mensaje alineado. Y una vez que tengo estas 4 variables o 4 pilares alineados, ok, básicamente es cuando empiezo a tener éxito en mi negocio. No, pero las 4 variables, me gusta más. Entonces, tenemos que validar todo esto y tenemos que ajustar la frecuencia de todo esto. Y estas variables, ¿ok? Son tu fundamento y antes de cuánto te cuesta un clic o antes de cuánto te cuesta un registro, debes saber esto. Y estos son algunos errores comunes. Formar una hipótesis y no probarla en el mercado creyendo que es la ganadora. Creer que el problema que yo digo es el ganador. Creer que las necesidades que yo digo son las ganadoras. Y básicamente tratar de adivinar sin preguntar al mercado. Así que si no has terminado tu investigación de mercado, es momento de terminarla, ¿ok? Y básicamente no formar una hipótesis en base al feedback del mercado, ¿ok? Esa también es un gran error y está relacionado con el primero, ¿ok? El hecho de no formar una hipótesis en base a la investigación y después pretender que tu primera hipótesis de nicho va a ser siempre la última versión sin acomodarse. ¿Ok? Que tu primera hipótesis en general, más que de nicho, que tu primera hipótesis de nicho, problema, oferta, mensaje, ¿ok? NPOM, tu primera hipótesis NPOM
va a ser la última y primera versión, ¿ok? Pero siempre va a ir variando esto. El nicho, problema, oferta, mensaje, ¿ok? Y después otro error común es confundir variables porque testeas varias a la vez. Y necesitas testear una variable a la vez. Necesitas testear primero el nicho, el problema, la oferta y el mensaje. Y recuerden que nosotros vamos a seguir un método de pensamiento científico, ¿ok? En el cual básicamente vamos a estar actuando de la siguiente manera. Si vamos a estar básicamente pensando en estos términos. Vamos a decir, ok, yo tengo este nicho, ¿ok? Tengo este nicho y pongo este nicho y lo que testeo es básicamente esta oferta con este mensaje, ¿ok? Y bueno, básicamente testeo nicho, oferta, mensaje, nicho más problema y básicamente esto me da un resultado. Y en base a eso obtengo feedback, ¿ok? Entonces yo lo que hago es, para que lo entiendan, lo voy a explicar de vuelta, mantener esto constante. Entonces, yo no puedo probar a la vez un nicho distinto, un problema distinto, una oferta distinta y un mensaje distinto. Tengo que probar una de las 4 variables a la vez. Y estos son los fundamentos del split testing y la prueba y error. ¿Ok? Y básicamente, quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas que lo que debes hacer es testear una de estas 4 variables a la vez. Entonces, primero define un nicho, ¿ok? Y un problema. Y lo que vas a mantener es tu oferta y tu mensaje constante. Y vas a ver si ese nicho quiere ese problema o no. Y una vez que obtengas el nicho y el problema, lo siguiente que vas a testear es la oferta. Nicho, problema, oferta. Vas a ver si quiere la oferta. Y una vez que ya tengas estos 3, vas a testear el mensaje y vas a ver si les interesa o les llama la atención ese mensaje. Y esto es un poco el pensamiento científico que utilizamos, ¿no? Que es lo que explicamos desde la primera semana, que es, tenemos un input, ¿ok? Tenemos un proceso, tenemos un output, que es un resultado, y tenemos un feedback, ¿ok? Y básicamente este input que nosotros hacemos da un proceso y da un output. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a testear un mensaje en nuestros anuncios, en nuestras prospecciones, en todo lo que hagamos. Esto va a tener un proceso, que es cuando tomamos acción, y en base a esto vamos a tener un output, que es un resultado. Entonces, yo, por ejemplo, voy a salir con mi nicho y les voy a enviar un mensaje que diga, ¿te gustaría bajar de peso? Ok, eso es un input, ese es el proceso, que es el tomar acción, y voy a tener un output, que es un resultado, que es opción 1, me va a responder, opción 2, no me va a responder. Y en base a ese feedback voy a mejorar, ok, y voy a probar otro input. Y lo que hago es probar siempre y estar siempre en este constante ciclo de mejora. Y esto lo van a hacer constantemente en todo su negocio, en los funnels, en los ads, en todo. Y deben entender y pensar de esta manera. Y una vez que logren entender y pensar de esta manera, nadie los va a poder parar porque simplemente van a estar desapegados del resultado y van a centrarse en el proceso y no en los resultados. Y cuando no tengan los resultados que ustedes quieran, no van a culparse a ustedes, no van a culpar a la oferta, no van a culpar a nadie y van a ser analíticos y van a justamente aplicar la parte del hacking, del método Blue Hacking, ser analíticos, tener un pensamiento científico y decir, ok, los números dicen esto, ¿vale? Así que bueno, tienes que dejar de pensar y tienes que buscar data en el mercado, ¿ok? Y la mayoría de las personas no le preguntan nada al mercado, ¿ok? Y no escogen un nicho, crean ofertas al azar y asumen un problema al azar. Y básicamente, imagina caminar a una puerta X y asumir que lo que está detrás de la puerta es bueno y luego escoger una llave al azar y estar triste de que no se abrió. Y luego dejar todo de lado y nunca más intentar. Bueno, eso es un poco eso, es un ejemplo un poco tonto, pero es así. O sea, realmente lo que nosotros hacemos es seguir este método científico. Y básicamente elegimos una buena puerta o cerradura para intentar abrirla, que es nuestro nicho y su problema. Y luego investigamos para asegurarnos de que lo que hay detrás de esa puerta es lo que buscamos, ¿ok? Que es nuestro nicho y su resultado deseado.
y básicamente investigamos para asegurarnos de que tenemos la mejor idea posible de que la llave la abrirá, que es nuestra oferta y nuestro mensaje. Y formamos una hipótesis de nicho, problema y oferta mensaje, y luego probamos nuestra hipótesis en el mercado y recolectamos feedback. Y luego ajustamos una variable en nuestra hipótesis de nicho, problema y oferta mensaje en base al feedback. Y todo se trata de testear tu hipótesis contra el mercado, recolectando feedback y mejorar desde ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Vale, fantástico. No veo ninguna duda, así que continúo. Ahora vamos a hablar de entendiendo tu frecuencia. Y lo más fácil de validar va a ser tu nicho, problema y oferta. ¿Ok? El nicho y el problema y la oferta va a ser lo más fácil de validar. ¿Por qué? Porque el nicho y el problema, cuando tú hagas la investigación, te vas a dar una idea de lo que las personas necesitan, ¿no? ¿Qué problema necesita resolver ese nicho? ¿O cuál es el problema más grande que tiene ese nicho? O mejor dicho, ¿cuál es el problema por el cual ese nicho pagaría más dinero? Que esto en base a los últimos dos módulos lo vas a descifrar, ¿no? Bueno, lo siguiente es la oferta. Luego, una vez que la semana que viene salgas a vender y consigas al menos 3 o 4 o 5 ventas, ya vas a saber que la oferta es la adecuada. Entonces, el nicho, el problema y la oferta va a ser en algún sentido lo más fácil de validar. Lo que va a ir cambiando constantemente y lo que vas a tener que estar constantemente, ¿ok? Es cambiando, ¿ok? El mensaje. Ahí preguntan si el problema debe ser azul. No, o sea, el vehículo debe ser azul. El problema no es azul. El problema nunca va a ser azul. Nunca existe un problema azul. Todos tenemos las más necesidades básicas. De hecho, todos los problemas se remontan a lo mismo. ¿Ok? Y básicamente debes entender que todos los problemas tienen la misma base, que es lo que venimos viendo durante toda esta semana. Y tienen que entender que lo que estamos viendo es ver ventas. O sea, estamos viendo ventas sin estar en la semana de ventas. Estamos viendo las necesidades de las personas, estamos viendo cómo entender a las personas, estamos viendo cómo comunicarnos, etc. Y básicamente, las personas quieren perder peso porque quieren estatus. Entonces, o las personas quieren ganar dinero porque quieren estatus. O las personas quieren ganar, no sé, dinero para no sentirse inferior o algo así. O sea, siempre se remonta a algún porqué más profundo o a alguna necesidad más básica. Lo que es azul siempre es el vehículo, que es cómo le hacemos entender a las personas que podemos hacerles cumplir esa necesidad con otro vehículo. O sea, al final, todos venden lo mismo en el negocio, en el ámbito de los negocios o en el ámbito de la consultoría. ¿Qué venden? ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo lo venden? Bueno, ahí ya cambia. Te vendo un coaching, te vendo una agencia, ¿qué tipo de agencia te vendo? Entonces, lo que es azul es el vehículo, pero nunca el problema. Bueno, entonces básicamente volviendo a esto, lo que va a ir cambiando constantemente es el mensaje, y el mensaje es cómo comunicas tu oferta a tu mercado para obtener su atención. Y un buen mensaje utiliza los canales adecuados y resuena con tu nicho para obtener su atención y comunicarte de manera efectiva, ¿ok? Esto es súper importante. Y tu mensaje es como una frecuencia de radio que debe ajustarse para ser oída por tu nicho. Y debes imaginarte un poco así, ¿no? Debes imaginarte como si tuvieras a tu nicho de este lado, ¿ok? Que son las personas a las cuales les quieres hablar, ¿ok? Y este eres tú, o sea, este eres tú que eres básicamente como una de esas bocinas y básicamente vas a sacar tu mensaje, ¿ok? A la luz y vas a mostrarles lo que tienes para ofrecerles. Y ellos piensan y actúan sobre ciertas frecuencias de pensamientos. Pero si tu mensaje está desalineado con esas frecuencias de pensamiento, entonces esos no van a prestarte atención. Pero si por otro lado logramos alinear las frecuencias de pensamiento y logramos básicamente hacer que las personas nos presten atención, porque hacemos algo así, ¿ok? Y copiamos un poco, modelamos un poco lo que ellos necesitan, estamos actuando bajo su misma frecuencia. Y básicamente esto significa que queremos comunicar un tipo de mensaje que resuene con nuestro cliente y queremos hablar con palabras que resuenen con ellos y queremos actuar o comunicarnos de una manera en la cual ellos digan, este soy yo, esta es mi necesidad y esta persona puede ayudarme. Y como dijimos en la clase de oferta, se supone
que la persona que mejor describa el problema es la que mejor solución contiene, ¿ok? Entonces hay que pensar en esos términos. Cuanto más conozcamos a la persona o al problema, significa que mejor la entendemos y significa o se da a entender que somos los que mejor podemos resolverlo. ¿Por qué? Porque es como cuando tú vas al médico. El médico que mejor entiende tu enfermedad se supone que es el médico que mejor puede resolverla. Entonces, cuando mejor entendamos a nuestro mercado, significa que somos mejores que el resto para resolverlo, ¿vale? Así que eso. Así que cuando estás en un túnel o fuera, solo escuchas cosas así, ¿no? Como en la radio. Y la mayoría de los negocios piensan que su nicho no compra o no presta atención o es estúpido porque no parecen tener su atención y venderles. Y todos los negocios gritan, pero todo lo que su mercado escucha es ruido, ¿ok? Y quiero que entiendas eso, que debes dejar de gritar y debes dejar de salir del ruido y tienes que pensar en que tu cliente está constantemente escuchando ruido y lo que quieres es que escuche música de tu parte, que tu mensaje sea música para sus oídos. Y los mensajes de ventas que utilicemos en los siguientes módulos, los mensajes de copy que utilicemos en los embudos de venta, los mensajes de todo va a venir de la investigación de mercado, del ajuste de frecuencias y de calibrar todo lo que investigamos. Y lo más importante son los deseos de tu mercado. Y recuerda que tú eres un experto en resolver un problema en particular y ayudar a alguien a realizar una transformación específica en su vida o su negocio. Y un buen mensaje comunica eso y resuena con tu mensaje para obtener su atención, ¿ok? Y básicamente eso es lo que debes lograr. Y como dije antes, debes entender que quien mejor entiende la solución, ¿ok? Mejor entiende la solución. No, el problema, perdón. El problema se da a entender que tiene la mejor solución. ¿Ok? Y hay distintos tipos de personalización, ¿ok? En tu mensaje y tu oferta. Y esto es un poco avanzado ya, pero lo quiero ver con ustedes porque, bueno, este programa es avanzado, no es un programa básico, como estarán viendo. Entonces, básicamente, tenemos distintos tipos de personalización de mensaje y oferta, ¿ok? Y básicamente tenemos un mensaje o una oferta a muchos, ¿ok? Una oferta a muchos. ¿Qué significa una oferta a muchos? Bueno, significa un servicio que sirve a muchos nichos y significa algo muy genérico. Por ejemplo, mejora tu negocio, ¿no? O consigue bajar de peso, ¿ok? Es algo que, ¿ok? Puede servir para muchos tipos de personas, para muchos avatares, ¿ok? Y es algo que no es para nada personalizado. Y es como si te dijera básicamente que tengo este servicio y se lo entrego a varios tipos de avatares, ¿ok? Y se lo entrego a varios tipos de avatares. Tengo 1, 2, 3. ¿Vale? Luego tengo uno a muchos, pero personalizado. ¿Y cuál es el juego aquí? Bueno, es un distinto mensaje de ventas para cada uno, pero es el mismo servicio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es un buen ejemplo de esto? Bueno, Blue Hacking Mastery es un buen ejemplo de esto. ¿Cómo es Blue Hacking Mastery? Blue Hacking Mastery, ¿ok? Es un mismo servicio, ¿ok? Pero tiene distintos mensajes. Este servicio tiene distintos mensajes. Mensaje 1, mensaje 2 y mensaje 3. ¿Ok? Y nosotros tenemos un equipo de copywriters que diseña anuncios e incluso funnels para cada uno de nuestros avatares. Tenemos un anuncio y un funnel para coaches de fitness, tenemos un anuncio y un funnel para coaches de desarrollo personal o coaches ontológicos y tenemos un anuncio y un funnel para principiantes, ¿no? Personas que comienzan y quieren comenzar desde cero su negocio de coaching o consultoría dentro de algunos
tipos de coaches que tenemos, ¿no? Estos son como nuestros 3 avatares principales. También tenemos un mensaje 4 que es para personas que hacen multinivel, ¿ok? Entonces, es básicamente el mismo servicio el que yo entrego, porque todos reciben Blue Hacking Mastery, pero básicamente lo que estoy personalizando es el mensaje. Entonces las personas tienen esa percepción de que lo que yo entrego es personalizado, pero lo que yo estoy dando es lo mismo, aunque en algún sentido les sirva igual que si fuera personalizado. Entonces los dos ganamos. ¿Por qué? Porque yo les doy un servicio que les sirve igual que si fuera personalizado, pero las personas piensan que es personalizado. Y este es un hack del detrás de cámaras de lo que tienes que hacer cuando empieces a escalar tu negocio. Obviamente, cuando vayas a por tus primeras 6 cifras, no lo tienes que hacer, pero cuando ya vas por 8 cifras, 9 cifras, ahí ya sí lo tienes que hacer, porque cuanto más específico eres, mejor te va en tus resultados, ¿ok? Entonces, básicamente eso es como funciona. Y luego tenemos el personalizado, que es un servicio para un nicho, ¿ok? Que es básicamente un curso de venta para coaches de nutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un mismo servicio con distintos mensajes, ¿ok? Sino que básicamente, directamente son distintos servicios. Entonces, tenemos servicio 1, servicio 2, y para cada tipo de avatar tengo un servicio distinto, ¿ok? Y eso es básicamente lo que hacemos. Y eso es básicamente lo que deben hacer ustedes, ¿ok? Y eso es donde deben empezar. Deben tener un servicio para un tipo de avatar. Y luego, cuando lleguen a sus primeras 6 cifras, ir escalando. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Han entendido este concepto? ¿Les parece poderoso? Vale, fantástico. Fantástico. Eh, el servicio personalizado es en el que debemos enfocarnos, claro. Así es. Bueno, ahora vamos a entender las etapas de compra. Y básicamente tenemos distintas etapas de compra, ¿ok? Con una persona. Y las personas a veces están listas para comprar, pero a veces no. Entonces, hay muchas personas que intentan vender a personas que no están en la parte de listos para comprar, ¿ok? Y entender esto va a revolucionar tu mensaje y va a revolucionar tus ventas, ¿ok? Y así es como funciona un funnel. De hecho, si damos vuelta a esto, creo que es así, es un funnel, ¿ok? Literalmente. Y de ahí es donde surgen los funnels, ¿no? Entonces, estas son las etapas de compra, que básicamente es personas listas para comprar, que es el 3% del mercado, ¿ok? Personas abiertas para comprar, pero buscando información. Y después personas que conocen el problema, pero no el producto. Y luego personas que no conocen ni el producto, ni conocen que tiene un problema, ¿ok? Entonces, cuanto más cerca del rojo, menos tarda la compra. Y debes entender que la fricción es mucho menor cuanto más cerca del rojo estés, ¿ok? Y básicamente debes adaptar tu mensaje de marketing para que coincida con el nivel de conciencia de tu nicho, ¿ok? Y tenemos, como dije antes, distintos tipos de personas, ¿ok? Tenemos básicamente las personas listas para comprar que tienen conciencia del producto y cómo resuelve sus necesidades. ¿Cuál es una persona lista para comprar? Bueno, una persona que ya vio, o sea, se los voy a explicar por eh, cómo funciona un funnel, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo así. Tenemos las personas listas para comprar. Y esto se basa en la máquina de selección natural, ¿no? Y esta es la psicología detrás de la máquina de selección natural, que los que ya vienen de agencias de cifras lo van a entender, ¿ok? Eh, pero los que están recién empezando, bueno, lo vamos a ver en la semana 4. Pero básicamente lo que hacemos nosotros es esto para vender. Entonces, mostramos un anuncio, mostramos un video y hacemos que las personas agenden una llamada, que vamos a ponerle call. ¿Ok? Eh, son 6 semanas, Álvaro. No sé cuántas semanas real quedan. Espero que 6, pero bueno, siempre se va alargando esto.
Así que bueno, nada, eso. Entonces, así es como funciona un funnel, chicos. Si entiendan esto, porque entender esto es entender todo. Y en base a esto van a poder hacer sus propios funnels y entender la psicología de todo. Entonces, tenemos las personas que están listas para comprar, que es que tienen conciencia del producto y cómo resuelven sus necesidades. Tenemos personas abiertas a comprar, pero buscando información, que es básicamente personas que tienen conciencia de la solución o producto. Y tenemos personas que conocen el problema, pero no el producto, que es conciencia del problema. Y tenemos personas que no conocen ni el producto ni el problema, o sea, completamente inconsciente, ¿ok? Así que, ¿cómo funciona esto en la realidad? Bueno, básicamente lo que nosotros queremos hacer es llevar a las personas en la parte más de arriba de la pirámide. Queremos ascender a las personas en la pirámide o en algún sentido en un funnel hacer que vayan hacia abajo, ¿no? Cualquiera de las dos referencias. Entonces, frénenme si voy muy rápido o si no me hago entender, pero básicamente, como dije antes, queremos hacer que las personas vayan por esta pirámide. De hecho, voy a ver si puedo pegar esto aquí. No, no me deja. Bueno, entonces tenemos esto así, ¿no? Tenemos esto que sería, esta sería la pirámide, ¿ok? Y esto sería como el 3%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las personas en el mercado van a estar aquí, van a estar en el 20%. Este 20% es a donde nosotros queremos apuntar, ¿vale? Básicamente lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos apuntar a personas que tienen conciencia del problema que tienen o incluso que no tienen conciencia del problema que tienen, podemos apuntar a amarillo o verde y con los anuncios despertarles esto y decirles, hey, ¿tienes problemas para conseguir clientes? O, hey, ¿sabes que se viene una crisis financiera y necesitas conseguir clientes? Cualquiera de las dos cosas. Entonces, lo que hacemos es captar su atención en esta parte con anuncios en verde y amarillo. Entonces, con un anuncio, captamos atención y aquí sería verde, amarillo y verde, ¿vale? Es amarillo y verde. Y aquí captamos atención con un anuncio. Entonces, con un anuncio o con un mensaje de prospección, lo llevamos a la parte de educación, ¿ok? Que es básicamente donde los educamos en la solución. Entonces, aquí pueden conocer del problema o no. Entonces, aquí hay dos tipos de personas. Entonces, hay dos tipos de personas. Tenemos las personas que conocen del problema, ¿ok? Entonces saben, por ejemplo, que tienen un problema de ingresos, saben que tienen un problema de conseguir clientes, o sea, saben que tienen un problema y hay personas que no conocen del problema. Entonces lo que queremos hacer es despertarles esto, que tiene un problema muy grande y despertarles que podemos darles una solución. Entonces luego lo que hacemos es trasladar a las personas a esta etapa en la cual ya las personas no solo están conscientes del problema, sino que están conscientes de que hay una solución. ¿Ok? Y los educamos en esa solución, ¿ok? Que es básicamente lo que hacemos en este video, mostrarles que hay una solución al problema que tienen y que despertamos en el anuncio, ¿ok? Y luego lo que hacemos es básicamente hacerles entender a las personas en el video que nosotros tenemos el producto para resolver ese problema, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer con esta máquina de selección natural, ¿ok? Es traer a la llamada personas en esta parte, en la parte roja. Y las personas que lleguen a la llamada van a haber pasado de, de verde a amarillo, a azul, a rojo, ¿vale? Y eso es lo que básicamente vamos a hacer con el funnel. Y vamos a solo tomar llamadas con el 3%, que son personas que están conscientes de su problema, de que hay una solución y de que hay un producto que es el tuyo para resolver eso. ¿Ok? ¿Entienden este concepto? ¿Quedó todo claro? Vale, fantástico. Y básicamente la diferencia entre estas etapas de compra es la educación. Y si puedes educar a tu nicho, entonces ellos supondrán que tienes la solución. Entonces, son dos cosas. Uno es describir su situación
y dos es educarlos. Entonces, si puedes describir su problema mejor que ellos y educar a tu nicho, entonces ellos supondrán que tienes la solución. Y básicamente tienes que preguntarte dónde está el prospecto mentalmente en cada etapa de compra. Entonces, en la etapa de atención, primero está activamente buscando información sobre el tema. Sabe que tiene un problema y está buscando información de cómo resolver ese problema. Luego, en la parte de consideración, está buscando aprender de una persona que sea la mejor opción, ¿ok? Y luego en la parte de decisión, que es en la llamada, deciden quién será la mejor opción y la toman, ¿ok? Entonces, entienden cómo funciona la psicología de la máquina de selección natural, ¿ok? Que es básicamente el funnel que vamos a usar. Luego lo vamos a ver en el módulo 4, ¿ok? Cómo armar todo esto y por qué máquina de selección natural, por qué elegí ese nombre y tal. Pero bueno, entonces, ¿qué información necesitamos para moverse hacia adelante? Bueno, básicamente necesitan en la parte de atención que se les enseñe que su problema se puede resolver. Entonces, en el anuncio hay que hacerles entender su problema, hay que describir su problema y mostrarles que hay una solución. Luego, en la parte de consideración, necesitan aprender que ese problema está mal y que está bien de hacer, ¿no? Básicamente necesitan aprender qué está mal y qué está bien de hacer para resolver su problema, ¿ok? Y luego en la parte de decisión, necesitan un paso a paso con garantía de reembolso si no funciona, ¿ok? En la parte de llamada, darles claridad de por qué nosotros somos la mejor opción. Entonces aquí primero hay que hacerles entender en el anuncio. El error de la mayoría de las personas es intentar vender básicamente esto acá, ¿ok? Pero no, o sea, hay que tener una mentalidad de moving forward, de mover hacia adelante, que es esto vende esto, y esto vende esto, y esto vende el producto, ¿ok? E ir un paso a la vez y vender siempre el siguiente paso. Entonces aquí hay que hacerles entender que tiene un problema muy grande, describirlo y hacerles entender la solución, ¿ok? Que hay una solución, perdón. Luego aquí hay que mostrarles cuál es la solución, qué está bien y qué está mal, y luego decirles que agenden una llamada para seguir obteniendo más información. En la llamada, darles claridad de cómo se resuelve con este producto y ya ahí hacerlos moverse hacia adelante y que realicen la compra. ¿Ok? Así que básicamente esa mentalidad de mover hacia adelante es la clave para lograr el éxito en tu negocio. ¿Y qué puedes crear para entregar la información? ¿Qué puedes crear? Bueno, puedes crear videos de venta, puedes crear una página informativa, puedes crear correos, webinars, listas de reproducción en YouTube o contenido, ebooks, garantías para comprometerse sin excusas, casos de estudio, testimonios y comparaciones. Todo eso luego lo vamos a ver en el módulo de embudos, ¿ok? ¿Y qué palabras clave va a resaltar en cada etapa? Bueno, al principio van a saltar palabras claves de resolución de problema. Entonces, en el anuncio no tienes que poner garantía. En el anuncio tienes que poner salva tu matrimonio o puede salvarse un matrimonio, ¿ok? Si estamos en el nicho de relaciones. Y luego en la parte de consideración, en el video es los 4 errores a intentar salvar un matrimonio. Pum, un video eso. Y luego en la llamada, bueno, garantía. Bueno, sistema aprobado, ¿ok? Y eso es un poco de lo que vamos a hacer para que ellos pasen las etapas de consideración y pasen a ser clientes. Y ahora lo que vamos a usar es la hoja de trabajo del ajuste de frecuencias, ¿ok? Y el ajuste de frecuencias es un poco la hoja que ya usamos anteriormente, al final la actualicé y la pasé a este lado, ¿vale? Así que ahí se las comparto. Marcos tiene un problema grande con los coaches y noto que la mayoría no tienen presupuesto. ¿Cómo encuentro clientes así, por así decirlo, de una manera fácil, orgánica, adinerados? Bueno, eso lo vamos a ver en las siguientes semanas, ¿vale? Eso no es ahora. Las palabras clave que va a resaltar en cada etapa, ¿a qué te referís? Acá me refiero a cada etapa. En la etapa de atención, que es los ads, va a resaltar esto. En la parte de conversión, que es el video, va a resaltar esto. Y en la parte de decisión, que es la llamada de ventas, va a resaltar esto. Bueno, así que básicamente eso es un poco lo principal. Ahora vamos a hablar de la hoja de ajuste de frecuencias, ¿ok? Y la parte número 1 es validar tu nicho. Entonces responde estas preguntas a continuación.
¿Es este mercado uno en el cual las personas tengan un dolor o problema muy grande que quieren resolver? ¿Sí o no? Y la mayoría de los resultados de mi nicho en Amazon son libros. Si es así, significa que es un buen negocio para servicios de educación, ¿no? Y está mi mercado creciendo o decreciendo según Google Trends, ¿ok? Un tip relacionado es buscar búsquedas relacionadas en Google para nichar, ¿ok? Entonces, irte más en las búsquedas relacionadas y buscar eso en Google Trends, ¿ok? Y podría escribir un libro sobre mi tema, nicho o mercado, o sea, ¿es algo extensivo realmente o es algo que me tomaría una página de resolver? Y es un mercado entusiasta que los consumidores gastan dinero durante largos periodos de tiempo y básicamente tienes que empezar con la necesidad más urgente. Por ejemplo, el dueño de un perro con un perro orinando en la alfombra necesitan resolverlo lo antes posible. Y cuando solucionas una necesidad urgente, te conviertes en su consejero de confianza. Y tratar de vender una necesidad menos urgente podría llevar al fracaso. Por ejemplo, un juguete para un perro. Y un mercado entusiasta puede tener un problema inmediato que necesita ser resuelto y luego necesita algo más. Y en un mercado de solución de problemas se resuelve y luego simplemente se pasa a algo diferente. Y en un mercado entusiasta, la gente tiende a pasar toda su vida en él. Y los amantes de los coches, la pérdida de peso, son problemas que la gente pasa su vida en eso. ¿Ok? Y una prueba rápida para comprobar si es un mercado entusiasta es preguntarte si tienen tribus, si tienen su propio idioma, si tienen grupos de Facebook, etcétera. ¿Vale? Y luego, básicamente, tenemos otra pregunta aquí que es básicamente, ¿cuál es el poder adquisitivo promedio de tu nicho? ¿Son personas adineradas? ¿Son personas que invierten en ellos? ¿Son ellos los tomadores de decisión de compra? O sea, por ejemplo, un problema muy grande con el mercado de los videojuegos es que los consumidores son los chicos y los chicos no son los tomadores de decisión de compra. Entonces, tienes que tener una gran marca y una gran empresa para lograr venderle a los padres en algún sentido, comunicarle de una manera que los padres acepten la compra. ¿Vale? Y luego aquí tenemos otra pregunta que dice básicamente, ¿tiene posibilidad de ingresos recurrentes tu solución o tu nicho? Por ejemplo, conseguir nuevos clientes es lo más difícil y se necesita demasiada inercia que superar. Y es mejor que saquen su tarjeta de crédito una vez y la carguen de forma recurrente, con una suscripción, con un plan mensual, etcétera. Así que si puedes hacer que tu consultoría o coaching sea algo mensual que puedas cobrar, o que sea un paquete de varios meses, entonces es un mercado mucho más atractivo versus si es una consultoría de una sola hora y listo, porque es mucho más fácil conseguir clientes recurrentes y que paguen mes a mes que conseguir nuevos clientes. Y tiene oportunidades de afiliado, básicamente, eso es una buena opción por si en algún momento quieres vender programas de afiliados, fíjate si tiene programas de afiliados, oportunidades de afiliados. ¿Y qué tan urgente es el problema de tu nicho? ¿Y cuál es el precio más alto que paga ese mercado por resolver ese problema? ¿Y qué tan costoso es entregar el servicio a tu nicho? ¿Y qué oportunidad de upsells o vender otros productos complementarios a tu mercado tienes? ¿Y hay grupos de Facebook, LinkedIn o foros en este mercado? Lo que tienes que hacer es sumar a los miembros de los 5 grupos más grandes y si te da de 0 a 30, entonces es en rojo. Si te da de 30 a 70 es en amarillo y de 70.000 o más es en verde. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, buscar si mi nicho es emprendedores, buscar grupos de emprendedores y ver realmente, ok, tengo más o menos 30.000 personas en esos grupos. Sí, entonces, ok, ya es amarillo. Si tengo menos de 30.000, es rojo, ¿vale? Y ahora es hora de validar el problema. Y en esta etapa validamos cada problema, ¿ok? O encontramos una descripción más precisa del problema o nos damos cuenta de que no es realmente un problema para nuestro nicho, en cuyo caso le preguntamos cómo lo resolvieron ellos mismos. Y esto es una estructura para una entrevista para validar un problema. Entonces lo que tienes que hacer básicamente es tener una entrevista con tu nicho individualmente uno a uno y le vas a preguntar lo siguiente. ¿Ok? Y primero empiezas con lo que estás haciendo. Y le dices, actualmente estoy tratando de averiguar qué tipo de problemas enfrenta la gente cuando se trata de problemas, o sea, bajar de peso o lo que sea. Y por lo tanto, tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte. ¿Vale? Y luego le dices, ¿por qué lo haces? Bueno, hago esto porque estoy pensando en trabajar como coach o consultor en nicho, que es, no sé,
en madres solteras. Pero estoy empezando y quiero estar seguro de todo, por lo que te pido como alguien que te lo pido como alguien que considero que tiene o conoce este problema. Luego pides permiso y le dices, ok, ¿podemos comenzar? Vale, ahí te dice que sí. Y luego le haces las preguntas, ¿ok? Y hazlas para todas las hipótesis de todos tus problemas que tengas pensado resolver, ¿ok? Todas las hipótesis de problemas que tienes pensado. Luego vas a resolver uno, pero sí que tienes varios en mente. Y luego dices, bueno, descubrí que problema puede ser un gran problema para nicho. Descubrí que bajar de peso sin invertir mucho tiempo puede ser un gran problema para emprendedores que desean tener un cuerpo fitness, ¿no? Y ahí le dices, bueno, ¿estarías de acuerdo con eso? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que más te molesta de bajar de peso sin tiempo? Bueno, no. Ok, interesante. Ya que esto no es un problema para ti, ¿cómo lo has resuelto? Ok, vale, genial. Vamos con el siguiente problema. ¿Y si es este marco para obtener básicamente una idea de sus problemas y validar con las personas de tu formulario sus problemas? Y esto lo haces con las personas que dieron sus mejores respuestas en tu formulario, porque recuerda que una de las cosas de tu formulario era básicamente el hecho de llamar a las personas que mejores respuestas han dado. Y básicamente esto lo puedes hacer con estas personas. Y luego sigues con lo siguiente, que es una vez que validas los problemas, le dices, pides permiso para seguimiento y le dices, ok, eso es todo. Muchas gracias por tu tiempo y todas tus respuestas. Y una última pregunta. Ya que has mencionado ya que has mencionado tus problemas con problemas, o sea, ya que has mencionado tus problemas con bajar de peso sin invertir mucho tiempo, ¿te interesaría hablar de nuevo una vez encuentre una solución para esto? Ok, genial. Y si te dice que no, o si te dice que sí, da igual, le puedes pedir un referido y le dices, perfecto, gracias. ¿Conoces a alguien más a quien pueda ayudarle o a quien pueda hacerle estas preguntas y que también sea nicho con problema, que también sea un emprendedor con problemas para bajar de peso sin invertir mucho tiempo? Y ahí, pum, le pides el contacto y cierras la llamada con un referido. Y esto es muy poderoso cuando lo aplicas de la manera adecuada y lo utilizas de la manera adecuada. Y ahora lo que tienes que hacer es ajustar la versión definitiva en base a la investigación de mercado. Así que, ¿con qué nicho te encantaría trabajar cada día y te interesa mucho? ¿Y qué nicho crees que puede ser rentable si se resuelve el problema correcto? ¿Ok? Y básicamente, escoge uno o dos nichos, define qué quieren, en cuánto pagarían por resolverlo, o sea, qué tan doloroso es, y desarrolla una oferta para resolver eso y posiciónate como la solución, que puedes adquirir o subcontratar las habilidades. Y básicamente tienes que resolver ¿cómo es esto? Tu frase de elevator pitch. Esto es un poco lo mismo que la investigación de mercado. Es un poco lo mismo, pero al hacerlo por llamada uno a uno, es distinto el feedback que obtienes, ¿ok? Porque obtienes mucho más detalle de la persona en una llamada que en un simple formulario. Y entiendes sus palabras. Lo más importante es las palabras que utiliza para luego, en base a eso, comunicarte. ¿Ok? Y básicamente, aquí tienes que responder esto, que es por qué sería interesante esta oferta para tu nicho. Y una vez tengas tu nicho y tu problema validado, lo siguiente será validar tu oferta y mensaje. Y esto lo haremos en el módulo de ventas y atracción cuando salgamos al mercado. ¿Ok? Y luego, ahora lo que toca, que es número 5, ¿ok? Es obtener feedback de mercado de tiempo real. ¿Vale? Y básicamente lo que vamos a hacer es salir al mercado a ofrecer esto. No sé por qué no me está... Ah, fuck. No me está dejando subir esto de arriba. Bueno, no sé qué onda. Ahí estamos. Entonces, ahora lo que tienes que obtener es feedback del mercado, que esto lo vas a rellenar con ventas y con prospección la semana que viene cuando empecemos a vender. ¿Ok? Así que empieza a hablar con el mercado y a probar tu hipótesis haciéndoles tu oferta. Y debes hacer al menos 20 a 30 ofertas antes de juzgar tu hipótesis. Y imagina que estás teniendo una conversación con tu público objetivo y tienes que convencer a tu audiencia que tu solución puede resolver sus problemas. Así que luego responde, una vez empiezas a hacer llamadas, qué palabras o frases escuchas que tus prospectos repiten una y otra vez.
¿Y qué historias les gusta contar a tus prospectos que parecen repetirse a través de múltiples llamadas? ¿Y qué metáforas o analogías usan tus prospectos? ¿Y de qué cosas parece aburrirse o entristecerse tu prospecto al hablar? ¿Y de qué cosas parece que tu prospecto está excitado y energizado al hablar? ¿Y qué palabras, oraciones o frases que utilizaste no resonaron con tu prospecto? ¿Y qué palabras, oraciones o frases que utilizaste sí resonaron con tus prospectos? ¿Y qué objeciones te está poniendo tu mercado? ¿Y cómo están terminando las llamadas? ¿Qué patrones hay? ¿Y cómo puedes mejorar tu mensaje? Y básicamente eso es lo que debes responder y eso es lo que debes hacer en base a el feedback real de las llamadas, ¿vale? Así que bueno, ahora tu tarea es validar tu idea con la investigación de mercado y hablando con tu nicho y postear tu elevator pitch en el grupo para obtener feedback del resto de alumnos. Y nota, si quieres recibir feedback, debes dar feedback, ¿ok? Básicamente, debes entender que si quieres que las personas te respondan, tú debes responder. Así que tómate eso en serio y responde cuando alguien postea en el grupo en base a esto, ¿vale? Así que bueno, chicos, es un poco la clase de hoy. Es una clase breve. Tomó un poco más de lo que yo pensaba. Creí que iba a ser un poco más breve. Ahí dice José, las sesiones estratégicas no las he tenido al esperar el módulo de ventas. Debería llamarles para esto aún a riesgo de perderles o tener que insistirles de nuevo. Mira, lo que está llamándoles es para ir en plan ok, estoy siguiendo, obteniendo un poco más de feedback sobre ti y básicamente lo que estás haciendo en algún sentido es mostrarle a las personas que sigues como interesándote en ellas. Entonces, las vas como calentando incluso más para la venta, porque estás como mostrándoles que, hey, me estoy preocupando muchísimo en entenderte al 100%. Entonces, sabes que cuando te presente una oferta, una venta, no va a ser algo que no sea personalizado y no va a ser algo que no te pueda ayudar, porque conozco hasta cuántas veces vas al baño, más o menos. Entonces, es un poco eso. Creo que esto va a ayudar a la venta incluso más que perjudicarla, ¿vale? Así que nada, chicos. Bueno, dice Noel, dice, me agradó que fuera más resumida. Y Hernán dice, si yo resuelvo el problema de captar clientes para coaches, es necesario también que el coach sea específico al que ayude también. Claro, todo lo que tú puedas ayudar a tu cliente a mejorar va a hacer que tenga más resultados. Y si tu cliente tiene más resultados, entonces tú también, ¿no? Porque vas a ir contratando tus servicios, te va a dar testimonios y todo. Así que de hecho puedes ayudarle a construir su oferta y todo eso. Así que bueno, chicos, eso sería toda la clase de hoy. Nos vemos el jueves a la misma hora de siempre. Vamos a hablar sobre posicionamiento para que se acabe la excusa de no tengo idea de esto o nadie me conoce, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de cómo darle resultados a nuestros clientes. Y una vez entendamos esos dos pilares el jueves, el domingo vamos a tener la primera clase de ventas y vamos a salir a vender. ¿Vale? Ahí dice, bro, al hacerme oferta me surgió una duda. ¿Es necesario hacer una garantía? No es necesario, pero ayuda. ¿Vale? Utilizamos un poco eso, lo del módulo de ventas de 6 cifras. En plan, tienes un momento y las pautas que dabas en la agencia de cifras y darás en las clases de ventas. Sí puedes utilizar la cosa de ventas de agencias de cifras. Pero bueno, ya estamos a punto de entrar en clase de ventas de Blue Hacking Mastery, así que es un poco lo mismo. Así que bueno, chicos, gracias a todos por asistir. Ok, nos vemos la clase que viene. ¿Va? Un saludo. Bye, bye.